Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestros trabajos experimentales de Física 1100. Pero antes de empezar con nuestro primer experimento, es importante establecer algunas cosas fundamentales para la entrega de los informes de laboratorio. Los informes de laboratorio o nuestros trabajos experimentales lo tienen que hacer llegar en el siguiente horario. Los del paralelo J y B los días martes de 8:30 hasta las 10. El mismo día martes de 10:30 hasta las 12 los del paralelo Che y los del paralelo O. También el día martes de 2 de la tarde y media hasta las 4 los del paralelo D. Y los días martes tienen que llegar su informe de laboratorio desde las 4:30 hasta las 6 de la tarde los del paralelo P. Todos los miércoles de 10:30 a 12 hacen su entrega de informe de laboratorio del paralelo A. Todos los jueves de 10:30 hasta las 12 los del paralelo K y M. Estos informes de laboratorio lo tienen que entregar a nivel de grupo, es decir, por cada grupo que ustedes han formado, un solo trabajo tienen que mandar. No van a mandar dos trabajos o dos, pero por esa razón ustedes internamente han llegado a formar sus grupos y seguramente un encargado que ha de ir mandando en formato PDF o en Word los trabajos correspondientes de los integrantes del grupo. En la carátula tienen que colocar empezando con su apellido paterno, materno y nombres, la cantidad de personas que están integrando el grupo. Y usted sabe muy bien que internamente, reitero, tiene que haber una persona encargada que vaya mandando por vía WhatsApp el informe de los trabajos experimentales o de los laboratorios correspondientes. No pueden mandar dos trabajos de un mismo grupo. Y los trabajos tienen que mandar en los horarios ya indicados anteriormente. No pueden mandar a cualquier hora y los días indicados. Voy a reiterar nuevamente para que lo tomen muy en cuenta. Un solo trabajo por cada grupo. Los días martes de 8:30 a 10, paralelo J y paralelo B. Martes de 10:30 a 12, paralelo Che y paralelo O. Martes de 14:30 a 16, paralelo D. El mismo día martes de 16:30 a 18, paralelo P. Los días miércoles de 10:30 a 12, paralelo A. Y los días jueves de 10:30 a 12, paralelo K y paralelo M. Entonces, dos veces les estoy reiterando los horarios en los cuales tienen que ser llegar sus informes de laboratorio. No lo van a mandar en otros días y otros horarios que no estoy estableciendo. Si llega un trabajo fuera de los horarios indicados, fuera de los días indicados, no lo voy a descargar. Yo les voy a demostrar que están mandando en días que no son adecuados. Por eso tenemos un horario de entrega de informes de laboratorio. En cada grupo pueden formar 8 personas máximo, mínimo 5. Ustedes internamente se distribuyen el trabajo que van a hacer cada uno, lo juntan en uno solo, ya verán cómo se organizan, pero tiene que llegar un solo trabajo de cada grupo. No pueden mandar dos trabajos del mismo grupo, ¿no es cierto? No. Para la determinación de densidades tiene que haber un solo trabajo. Puede haber 5 personas, 6, 7, 8 personas, la cantidad de personas que pueden integrar los grupos correspondientes. Bien, con esas recomendaciones reiteradas varias veces, porque hay algunas personas que no entienden o no ven lo que les indico, empiezan a seguir preguntando por WhatsApp y eso incomoda realmente cuando siguen preguntando. Yo estoy varias veces recomendándoles cómo tienen que entregar su informe, pero algunos siguen preguntando, no entienden. Por eso que yo les digo, vean el video. Ahí están las recomendaciones correspondientes, ¿no es cierto? Bien, empecemos entonces. Determinación de densidades, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este experimento? Determinar la densidad de un cuerpo sólido o de cuerpos sólidos homogéneos. Otro objetivo, identificar el material del cual está formado dicho cuerpo sólido.
Otro objetivo de este experimento es utilizar los instrumentos de medida. Y finalmente, la aplicación de la teoría de Esdorf. Esos son los objetivos básicos fundamentales de este experimento. Fundamento teórico. La densidad de un cuerpo se obtiene mediante el cociente de la masa del cuerpo sobre su respectivo volumen. Y el error absoluto de esta densidad se determina mediante las siguientes relaciones. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo sólido, ese cuerpo sólido tiene una masa y va a tener un determinado volumen, ¿no? Para hallar las dimensiones del volumen, tengo que medir el diámetro X y su altura correspondiente Y. Sabiendo las medidas del diámetro X y la altura Y, puedo hallar su volumen. Hemos indicado que el volumen es la división o el cociente de la masa sobre su respectivo volumen. La masa dividiendo entre el volumen de un cilindro, que es pi cuartos diámetro cuadrado por altura, es decir, masa sobre pi cuartos. El diámetro nosotros lo hemos simbolizado con X, el diámetro lo cambiamos por la variable X. La altura del cilindro está simbolizada con la letra Y. Entonces ha habido tan solamente un cambio de simbología. El diámetro lo estamos denominando X y la altura lo estamos denominando Y. Esta es la fórmula para hallar la densidad de un cuerpo cilíndrico. ¿Y cómo obtenemos su error? El error absoluto de la densidad será la raíz cuadrada de la derivada de la densidad respecto al diámetro al cuadrado por el error absoluto del diámetro al cuadrado, más la derivada parcial de la densidad respecto a la altura elevado al cuadrado por el error absoluto de la altura del cilindro. Bien, para hallar esta derivada de la densidad respecto al diámetro X, estos dos términos, x al cuadrado, lo podemos subir al numerador con x a la menos 2, cambia el signo de su exponente, y a la 1 lo podemos subir al numerador con y a la menos 1. Esta expresión nos va a facilitar la derivada de la densidad respecto al diámetro x. Entonces decimos que la derivada de la densidad respecto al diámetro x va a ser igual. 4 veces m sobre pi, lo mantenemos el valor correspondiente a 4 veces la masa sobre pi, porque son constantes. Lo único que derivamos es x, tenemos que derivar x. Este exponente menos 2 baja adelante como coeficiente y este menos 2 se quita 1. Sería menos 2 menos 1, ustedes se anotan en algún lado, menos 2 menos 1 será menos 3. Y a la menos 1 se mantiene tal como está, ¿verdad? Multiplicamos 4 por 2, 8, menos 8m sobre pi. Y este valor de x a la menos 3 lo volvemos a bajar al denominador con x a la 3. Cambia de signo negativo, cambia a positivo. Y a la menos 1 lo bajamos al denominador, será y elevado a la 1. Se supone que este exponente vale 1. Entonces, con esta expresión podemos determinar la derivada de la densidad respecto al diámetro x. Nos falta este otro, la derivada de la densidad respecto a la altura y. Entonces, de esta expresión, 4 veces m sobre pi se mantiene, x al cuadrado también se mantiene, lo que tenemos que derivar es y. Entonces, este menos 1 baja adelante, a este menos 1 le quitamos menos 1, menos 1 menos 1 va a ser menos 2. Multiplicamos aquí, vamos a tener menos 4m sobre pi, x a la menos 2 baja al denominador cambiando el signo de su exponente, se vuelve x al cuadrado, y a la menos 2 vuelve a bajar con y a la 2. Con esta expresión podemos hallar el valor de la derivada de la densidad respecto a la altura y. Y estos dos términos, el error absoluto de x y el error absoluto de y, podemos obtenerlo ya a través de los cálculos que se ha indicado anteriormente. En la anterior indicación yo os he indicado cómo se saca el error del diámetro y el error de la altura. Error absoluto del diámetro y el error absoluto de la altura. Lo único nuevo que estoy indicando son las derivadas parciales del diámetro respecto al diámetro y del diámetro respecto a de la densidad respecto a la altura. Derivada parcial de la densidad respecto al diámetro x, aquí está su expresión, y la derivada de la densidad respecto a la altura, que también tenemos ya la expresión completamente derivada. Sabemos que la densidad es la masa sobre su respectivo volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor de la densidad
Y finalmente podemos indicar que la densidad va a ser igual al valor obtenido mediante esta expresión, densidad promedio, más o menos el error de la densidad absoluta, que saca con esta expresión. Con esto sacamos el valor de la densidad absoluta. Bien, continuaremos. Materiales y equipos. Se requiere de los siguientes materiales. Para hacer este experimento requerimos un cuerpo sólido del cual se desea determinar su densidad, un calibrador y una balanza. Montaje del experimento. Bien, en el montaje del experimento tenemos que ver qué material vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí yo tengo ya la balanza. Aquí en la parte inferior tengo el calibrador. Tenemos en el platillo de la balanza el cuerpo cilíndrico. El cuerpo cilíndrico que ya está midiendo el valor de la masa correspondiente. Balanza, cuerpo cilíndrico y calibrador. Sabemos que este calibrador tiene algunas aplicaciones muy importantes para medir con estas mordazas. Vamos a medir el diámetro del cilindro y la altura del cilindro. Estas otras mordazas de la parte superior en un calibrador sirven para medir los diámetros internos, ¿no? Diámetro interior. Y con esta otra mordaza podemos medir las partes exteriores del cuerpo, altura o el diámetro exterior. Tenemos aquí en el calibrador una escala graduada en pulgadas y la parte inferior una escala graduada en centímetros y a su vez en milímetros. Nosotros vamos a utilizar la escala inferior. Y con esta base podemos hallar las profundidades, medir profundidad. Estas son las características fundamentales que tiene un calibrador. Reiteramos, con estas mordazas de la parte inferior podemos medir diámetros exteriores, alturas correspondientes. Con estas mordazas de la parte superior podemos medir diámetros interiores. Este es el tornillo de fijación para ajustar las medidas. En la regla principal del calibrador tenemos en la parte superior la medida en pulgadas, que eso no lo vamos a utilizar. Y en la parte inferior está en centímetros, milímetros. Es así, esta escala de la parte inferior es la que vamos a utilizar para medir las dimensiones del diámetro y la altura del cilindro. Ahí está claramente, fíjense, con las mordazas de la parte inferior podemos medir diámetros exteriores. Con las mordazas de la parte superior podemos medir diámetros interiores. Esa es la manera como se utiliza el calibrador. Bien, continuaremos. Procedimiento y ejecución. ¿Cómo se realiza el experimento? En el cuerpo sólido se debe identificar qué magnitud se van a medir. Por ejemplo, si se trata de un cuerpo cilíndrico, para hallar el volumen, yo debo medir el diámetro X y la altura correspondiente Y. La medida del diámetro y la altura correspondiente Y lo voy a hacer con el uso de un calibrador. Después tenemos que medir la masa del cuerpo cilíndrico. Se requiere la masa y esa masa lo vamos a obtener usando la balanza. Con los datos obtenidos, tanto del diámetro, la altura para hallar el volumen y la masa del cuerpo, debemos calcular los errores correspondientes, errores absolutos del diámetro, errores absolutos de la altura y el error absoluto del volumen. Entonces ahí indicamos errores absolutos de las magnitudes que se van a medir. ¿Qué magnitudes vamos a medir? El diámetro, la altura, la masa, ¿no? También se debe determinar el valor de la densidad, y su correspondiente error absoluto de la densidad. Finalmente, con el valor de la densidad se identifica el material del cual está formado el cuerpo sólido. Registro y obtención de datos. Antes de hacer el registro y obtención de datos, tenemos que ver, digamos, cómo se utiliza el calibrador, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo sencillo cómo se lee. Hemos indicado que vamos a trabajar con la escala inferior, ¿verdad? Con esta escala inferior. Por ejemplo, la escala inferior está en centímetros y está en milímetros. Como está en centímetros y en milímetros, esta parte se llama el noniums
está dividida del 0 al 10, pero con las partes intermedias más, prácticamente es como si nos estuviese indicando que 1 milímetro está dividido en 20 partes. Tomando en cuenta las del medio más, se supone que 1 milímetro está dividido en 20 partes. Normalmente se mide hasta donde está el 0 y después se busca una de las líneas que coincida con la línea vertical de la escala principal y se le aumenta el valor correspondiente a esa línea que coincide. En este caso, desde aquí hasta aquí es 10 milímetros, hasta aquí será 20 milímetros. Este 0 está marcando 20, 21, 22 aproximadamente, 22 milímetros, lo marcamos 22 milímetros, más buscamos una de estas líneas que coincide en forma vertical o que esté alineado con la escala principal, y en este caso es la sexta línea. Nosotros decimos a 22, donde está marcando este 0 son 22 milímetros, lo aumentamos, lo sumamos, la escala del nonius, y en este caso es el 0,6. Está coincidiendo el 6, podemos decir 0,6 o 0,60. Por lo tanto, 22 más 0,6 sería 22,6 milímetros. O es lo mismo decir 22,60 milímetros. Si coincide el 1, pueden colocar 0,1 o 0,10. Si es el 2, 0,2 o 0,20. ¿no? Si es el 3, 0,3 o 0,30. Tal vez es más conveniente indicar que esto es 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Y también las del medio. Si esto es 10, esto será 15. Esto es 20, esto será 25. Esto es 30, esto será 35. 40, 45 y así sucesivamente. En este caso es el 6, sería 0,60 o 0,6. A 22 se aumenta ese valor y esta es la lectura real que está marcando el calibrador. Seguimos aquí teniendo otra lectura. Si está en el 5, contamos aquí 51, 52, 53, 54. Hasta ahí es 54. Ahí está. Y buscamos una de estas líneas que esté completamente alineado con la escala principal. Y en este caso nuevamente es el 6. Entonces, a 54, que es donde está el 0, le aumentamos 0,60 o 0,6, ¿no es cierto? Entonces 54 más 0,60 va a ser 54,60. Por lo tanto, si en mi grupo somos 8 personas, las 8 personas tienen que medir 8 veces el diámetro. Aquí ya lo tengo, estoy mandando ya las lecturas medidas del cilindro. Y 8 veces también la altura correspondiente. Y aquí abajo se obtiene la suma de estos valores. Aquí abajo en la parte inferior también la suma de estos valores. Eso ya es indicado anteriormente, ¿verdad? Bien, entonces, si en mi grupo solamente somos 5, voy a tomar solamente 5 datos, hasta aquí nomás. Si en mi grupo somos 6, en el informe de laboratorio que voy a entregar, solamente hasta el 6. Si en el grupo que yo tengo o que ustedes tienen son 7 personas, ustedes por favor lo van a tomar en cuenta hasta el número 7, no hasta el 8. Ahora hemos indicado que la cantidad máxima de personas son 8. Entonces, si en mi grupo son 8 personas, tendría que tomar en cuenta todo esto. Reitero, si somos 5, solamente hasta aquí, hasta el 5 nomás. Y todos estos valores ya no lo toman en cuenta. ¿Por qué razón? Porque normalmente en las clases presenciales, si somos 5 personas, 5 tenían que medir, cada uno tenía que medir las dimensiones del diámetro y cada uno las dimensiones de la altura. Pero aquí ya estoy dando yo las lecturas correspondientes, ¿verdad? Entonces, lo único que tienen que hacer es, si en mi grupo somos 5, vamos a tomar en cuenta solamente 5 valores, lo demás lo desecha. Si en mi grupo somos 6, voy a tomar en cuenta 6 valores. Hasta ahí nomás. Si en mi grupo somos 7 personas, voy a tomar en cuenta de esta tabla 7 valores. Si en el grupo que yo integro somos 8, entonces yo lo tomo en cuenta los 8. ¿No es cierto? Los 8. Por eso hemos indicado formen grupos máximo de 5 mínimo 5 personas, máximo 8. Y ahí están todos los valores correspondientes para grupos de 5, de 6, de 7. Entonces, repito, si en mi grupo somos 5 integrantes, voy a tomar en cuenta solamente estos 5 valores y estos otros los voy a desechar. Igual aquí solamente 5. Si somos 6, solamente hasta el 6 y estos dos los desecho. Si somos 7 amigos, 7 personas, hasta el número 7 y el último no lo tomo en cuenta. Lo desechamos, ¿verdad?
Entonces, esa es recomendación, pero aquí está para 8. Pero ustedes van a ir cortando los últimos valores, no lo van a tomar en cuenta en función de la cantidad de personas que integren el grupo. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. ¿Cómo se ha sacado 66,65? Aquí yo tengo la escala principal. Ahí tenemos el noniums. Entonces yo cuento hasta el 6. Va a ser 6 centímetros. 6 son 60 milímetros. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Lo anoto 66. Y tengo que buscar una de estas líneas que coincide con la escala principal. Y en este caso coincide este, que está entre el 6 y el 7. Hemos dicho que hasta el 6 es 0,60, hasta el 7 es 0,70 y hasta aquí ¿cuánto va a ser? Como es el medio, será 0,65. Entonces, desde aquí hasta donde está el 0 del noniums es 66 más, miren, 66 milímetros más 0,65. Sería 66,65. Esta lectura lo hemos hecho aquí como un pequeño ejemplo. Bueno, ahí están los datos con los cuales van a trabajar y con estos datos me hacen llegar su informe de laboratorio. Repito, si son 5, solamente hasta el 5, los demás no lo toman en cuenta. Si son 6 personas en el grupo, hasta el 6 nomás. Estos dos ya no toman en cuenta. Si son 7, hasta el 7 nomás, ¿no? Estos últimos ya no entrarían. Si son 8 personas, bueno, entra todo. Con todos los valores se van a ir haciendo los cálculos correspondientes. Bien, continuaremos. Bueno, también estamos anotando la masa del cuerpo cilíndrico. Para todos los grupos es 56,35 gramos. Después les indico cómo se ha obtenido. Tenemos la balanza y vemos cómo se obtiene el valor de la masa. Se coloca el cuerpo sólido en la balanza. Este contrapeso se lo mueve hasta para que se mantenga en posición horizontal el brazo oscilante de la balanza. Llega hasta por aquí. Y ahí vamos a ver que en ese sector prácticamente es el valor de 56. Luego se mueve la parte de el pequeño contrapeso de la parte superior y eso llega hasta por acá más o menos. Y de esa forma, como esto va a estar en la dentadura 35 y este otro contrapeso está en el 56, entonces a 56 gramos le voy a sumar más 0,35, sería 56,35 gramos la masa de este cuerpo. Esa es la forma como se utiliza una balanza. Bueno, pues no sencillamente es la única balanza, hay diversas balanzas que pueden utilizar ustedes, inclusive hay balanzas digitales. Entonces, esta es la balanza del laboratorio de física, así en que lo utilizamos. Por esa razón estoy explicando cómo se llegaría a utilizar esta balanza cuando usted tenga la posibilidad de prestarse o indicar, présteme una balanza, quiero medir la masa de un determinado cuerpo, y aquí les estoy indicando cómo se hace el manejo correspondiente de esta balanza. Reiteramos entonces, este contrapeso se lo mueve hasta donde está manteniendo la posición horizontal de la balanza, está en la posición 56, luego se mueve el contrapeso de la parte superior y ese contrapeso se lo ubica para que se mantenga en posición horizontal en la posición 0,35 y se suma a 56 más 0,35, sería 56,35 gramos la masa del cuerpo que está en el platillo. Procesamiento de datos. Ustedes van a transcribir aquí los datos correspondientes del diámetro, hacen estas restas que ya les he indicado anteriormente, trasladan aquí los valores de la altura, hacen las restas de la altura menos la altura promedio, lo elevan al cuadrado. Repito, si son 5, solamente hasta el 5 va a estar llenado los valores. Si son 7, hasta el 7. Si son 6, hasta el 6. Si son 8, todo esto van a tener que llenar. Y aquí van a ir sacando las sumatorias correspondientes. Esta sumatoria de aquí les va a servir para hallar el valor promedio del diámetro. Esta otra sumatoria les sirve para hallar la desviación estándar, el error estándar. Esto igual, la desviación estándar de la altura, el error estándar de la altura. Una vez que hagan el llenado correspondiente de esta tabla, lo primero que tienen que calcular es la media aritmética, el valor promedio. Valor promedio del diámetro, valor promedio de la altura, tal como les he indicado anteriormente. El siguiente paso van a calcular la desviación estándar del diámetro X, la desviación estándar de la altura Y. Después tienen que hacer en base a esta tabla calcular el error estándar.
error estándar del diámetro X, error estándar de la altura Y. Y una vez que tengan el error estándar, van a calcular el error absoluto. Y este error absoluto lo hacen con la ayuda de la tabla de T-Student. Esa tabla también ya está en el anterior video, ¿verdad? Les he dado la tabla. Cuando ya tengan el error absoluto, van a sacar el error relativo. Una vez que calculen el error relativo, van a calcular el error relativo porcentual. Y finalmente van a sacar la medida de precisión del diámetro, medida de precisión de la altura del cilindro. Con todos los valores van a sacar el valor de presión de la densidad y su correspondiente error. No se olviden que el error de la densidad se saca con esas derivadas parciales. Pero sin embargo, el error absoluto tan solamente saca con la tabla de T-Student. El error absoluto de X y el error absoluto de la altura Y se saca con la ayuda de la tabla de T-Student. Pero el error absoluto de la densidad se saca con esa raíz cuadrada, con derivadas parciales, ¿no es cierto? Que esa es la forma como se saca el error del volumen. El error del volumen no se saca con la tabla de T-Student. Bien, en conclusiones, una vez que ustedes calculen la densidad del cuerpo sólido, con ese valor tienen que identificar de qué material está formado dicho cuerpo. Ustedes pueden conseguirse, digamos, el texto de Manual de Fórmulas Técnicas de Kurth. En ese texto de Manual de Fórmulas Técnicas de Kurth se van a ir a la sección donde hay densidad de cuerpos sólidos. Está en forma alfabética. Y en ese textito van a poder encontrar, en base al valor de la densidad que está en kilogramos por decímetro cúbico, lo van a convertir ustedes lógicamente a kilogramos por decímetro cúbico, van a poder hallar el material del cual está formado el cuerpo sólido. Repito, en los cálculos correspondientes, la densidad la van a sacar en gramos por milímetro al cubo, pero para utilizar el texto de Manual de Fórmulas Técnicas de Kurth tienen que convertir a kilogramos por decímetro cúbico. Una vez que hagan la conversión, en conclusiones, con el valor numérico van a identificar de qué está formado el cuerpo sólido. Cuestionario. ¿Cuál es la primera pregunta que tienen que responder? Tienen que indicar cómo se determina la densidad de cuerpo sólido sin forma definida, ¿no? El cuerpo sólido que nosotros hemos analizado es un cilindro que mide el diámetro X y la altura Y. Pero existen otros cuerpos que no tienen forma definida. Y ustedes me tienen que indicar cómo se determina la densidad de estos cuerpos sólidos sin forma definida. Segunda pregunta. Tienen que establecer el procedimiento más adecuado para determinar la densidad de los cuerpos sólidos disgregados. ¿Qué son cuerpos sólidos disgregados? Se refiere a los granos de arena. Alguna vez les pueden decir, quiero saber la densidad de los granos de arroz, ¿no es cierto? Entonces, a esos pequeñitos cuerpos que no se puede medir sus dimensiones se llama cuerpos sólidos disgregados. Entonces, también hay un método para hallar la densidad de los cuerpos sólidos disgregados. Ustedes me tienen que indicar cómo llegarían a obtener la densidad de cuerpos sólidos disgregados. Son cuerpos pequeños, hechos pedazos, dicen otros, y que es difícil de tomar datos en cuanto a sus dimensiones, pero hay un método para hallar la densidad de cuerpos sólidos disgregados. Reitero, ¿qué son cuerpos sólidos disgregados? Son, por ejemplo, los granos de arena que se utilizan en las construcciones. ¿Cómo se halla la densidad de esos granos de arena? ¿Verdad? A eso se refiere esta segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo se determina la densidad de las sustancias gaseosas? O sea, ¿cómo llegan a establecer el valor de la densidad de un gas? Ustedes me indican cómo se obtiene esa densidad de los gases. Y finalmente, la última pregunta, ¿cómo se determina la densidad de los cuerpos líquidos o de las sustancias líquidas? Bueno, yo creo que con esas preguntas ya establecidas, me tienen que entregar su informe de laboratorio. Ya les he dado un modelo de presentación, un modelo de entrega de los informes de laboratorio. Y por favor, les repito, me hacen llegar en formato PDF o en Word un solo trabajo por cada grupo.
Y no se olviden colocar los nombres de los integrantes del grupo y en los horarios establecidos. Pero antes de concluir el primer trabajo experimental, por última vez les voy a hacer de acuerdo los horarios en los cuales me tienen que entregar sus informes de laboratorio. El martes de 8:30 hasta las 10 de la mañana, paralelo J y B. Martes de 10:30 a 12, paralelo Che y paralelo O. Martes de 2 de la tarde y media máximo hasta las 4, paralelo D. Y el martes de 4:30 hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas, paralelo P. Todos los miércoles de 10:30 a 12, paralelo A. Y todos los jueves de 10:30 a 12, también máximo hasta las 12, paralelo K y paralelo M. Entonces, repito, yo creo que son los horarios en los cuales me tienen que mandar sus informes de laboratorio. Martes a primera hora, J y B, de 8 a 10, de 10 a 12, paralelo Che y paralelo O. El martes de 14:30 a 16, los informes de laboratorio del paralelo D. El martes de 16:30 a 18, los informes de laboratorio los voy a recibir del paralelo P. Los días miércoles de 10:30 a 2 del paralelo A. Y el martes de 10:30 hasta las 12, paralelo K y paralelo M. Bueno, yo creo que eso es todo. No se olviden colocar los nombres correspondientes a los integrantes del grupo. Siempre colocan su apellido paterno primero, materno, y al final colocan la cantidad de nombres que tiene. Esa es la forma como se han inscrito ustedes, y de la misma manera me tienen que colocar el correspondiente nombre de los integrantes, ¿no? Primeramente apellido paterno, materno y luego los nombres. Y ordenar dichos apellidos en forma alfabética. Muy bien, les quedo muy agradecidos y espero que la siguiente semana, a partir del martes, empiecen a llegar ya el primer informe del laboratorio referente a densidades. Bueno, eso es todo por hoy. Les quedo muy agradecidos y esperemos que lleguen los trabajos en la forma más adecuada posible. Gracias, jóvenes.